Ruth capítulo 4, dice, Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Booz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer. Y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Padre Dios eterno, tenemos delante de nosotros ahora tu palabra. Podemos hacer muchas cosas con ella. Podemos tomarlo como simplemente un cuento. Podríamos tomarlo como un libro de moralejas. Podríamos tomarlo como algo escrito por hombres pensando en cómo sería su Dios. Podríamos incluso, escuchando lo que dice, ignorarla. Podríamos, leyendo lo que está escrito, tergiversarla.
Pero este libro, Dios, es tu palabra. Y en esta mañana pedimos tu ayuda, oh Dios, a resistir toda tentación de maltratarla y de sacar de ella el provecho que en ella hay, de encontrar y llegar al por qué y el para qué está escrito y que nos ha llegado para nosotros. Queremos, oh Dios, en esta mañana oír tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para su gloria. Amén. A veces cuando llegamos a historias conocidas en la Biblia, encontramos, por lo menos los predicadores, encontramos que son los pasajes de la Biblia más difíciles de predicar, ¿no? En parte porque ya todo el mundo sabe lo que dice. Es muy difícil sacar algo nuevo y casi por conocer la historia uno se vuelve sin querer un poco, vamos a decir, perezoso en el momento de que, bueno, ya como lo tenemos ya todo sabido, vamos directamente a buscar las aplicaciones. Como hemos mirado y visto en los 3 estudios que llevamos hasta ahora con este libro de Ruth, hemos intentado resistir la tentación de ver aquí simplemente una historia de romance, ¿no? Una historia de amor. Hombre se conoce a la chica conoce al hombre, se enamoran, se juntan, se casan, tienen un hijo y viven felices y comen perdices y ya está. ¿No? Espero que hemos visto que hay mucho más aquí y hemos estado mirando realmente en este libro el personaje de Booz, pero el personaje de Booz más bien a quien representa, el papel que ejerce aquí, no como terrateniente, no incluso tanto, no como el hombre que se enamora de la chica Ruth, sino más bien él como redentor aquí en esta historia. Y vimos en el capítulo 1 la gran necesidad que hubo de un redentor. Noemí, Ruth, también Orpa, quedan como viudas. Elimelech muere en un país lejano. Sus hijos también, la herencia ya se queda, las mujeres están en la penuria. Y cuando al final vuelven a la tierra de Israel, vuelve Noemí amargada y vemos la gran necesidad que tenían de alguien para redimirles de esta situación. Vimos en el capítulo 2 la gran misericordia de Booz, ese hombre que trata bien en muchas ocasiones a Ruth, y vimos como realmente el Redentor es una figura que muestra, que ejerce misericordia a los redimidos, a su pueblo. Capítulo 3 vimos la disposición de Booz. Y tenemos esta extraña historia realmente de Ruth yendo a Booz por la noche y todo lo del amante, etc. Pero vemos que Booz al final dice, yo voy a buscar redimirte, yo quiero hacerlo. Está dispuesto a redimir a Ruth. Y al final llegamos hoy al capítulo 4, el último estudio, y donde vemos realmente la realidad de esta redención. Se lleva a cabo todo. Es el punto culminante realmente de la historia. El Redentor no solo está dispuesto, sino que de verdad redime a esta mujer. Y mucho más, como veremos. Vamos a simplemente, para empezar, vamos a mirar el texto, ¿no?
y luego miraremos un poco lo que significaba para el pueblo y después lo que podemos ver nosotros. Pero la historia en sí lo hemos leído, en un sentido lo sabemos. Vemos ahí en los versículos 1 al principio del 13, vemos realmente la redención conseguida. La redención conseguida. Recordamos que Boz y Ruth han hablado ya por la noche. Dice Boz, sí, yo quiero redimirte, pero hay uno que tiene más derecho. Recordamos que hay como una jerarquía en lo de los hombres o los redentores que debían de redimir a las herencias y el nombre, la mujer, la línea del difunto. Y dice Boz, hay otro en donde mañana vamos a hablar con él. Entonces ya el versículo 1, Boz sube a la puerta, es la puerta de la ciudad, es el lugar donde realmente se llevaba a cabo toda la administración legal, digamos, del pueblo, de la ciudad, donde se reúnen los ancianos, los que dan juicio y deciden, en donde Boz sube allí y pasa por ahí el otro pariente cercano, el otro que podía ser Redentor. Y tiene este nombre tan extraño que es muy español, fulano, ¿no? Es que ni sabemos su nombre a este hombre, ¿no? Resulta extraño que después, como hemos leído, este hombre quiere mantener su herencia y al final terminamos todo el mundo hablando de Boz y Ruth y nadie sabe ni el nombre de este hombre que quiere tanto mantenerse para la posteridad. Fulano, ven acá, siéntate. Parece manchego este Boz, ¿no? Y él vino y se sentó, ¿no? Luego llama testigos. Era la forma de hacerlo en aquel entonces. No se escribía tanto, aquí no vemos nada puesto por escrito, pero hay personas ahí, 10 varones de los ancianos de la ciudad y luego después vemos que había también gente alrededor, todos los que iban a estar allí. Y tienen que ser como testigos de lo que está pasando, de lo que Boz y el otro Redentor están hablando y acordando. Versículo 3. Boz expone la situación y realmente es la primera vez que habla de tierras. Hasta ahora ha sido algo más bien pensando en Ruth y cuidar de ella, la idea de casarse el Redentor Boz con la mujer viuda para mantener su línea, pero ahora también Boz habla algo de tierras. Elimelech tendría su tierra, una tierra que le habría sido dado por el Señor a su familia, esta tierra que no podía salir de la familia, y esta tierra que estaba ahí, y Noemí realmente, como no tenía dinero, realmente la situación era que ella tendría que poner en venta, digamos, la tierra, aunque realmente eran los derechos del usufructo de la tierra, porque algún día volvería la familia en el año de jubileo. Pero él habla de las tierras en primer lugar y no de Ruth. No sabemos por qué, pero sí que nos muestra que ha habido un poco más de conversación entre Ruth y Boz y Noemí. Algo más de conversación que nos dice el texto, ¿no? Por la noche anterior no han hablado, según el texto, de las tierras, cosa que nos hace pensar que capítulo 3 es algo de ritual, de prometerse, de declararse, poniendo algo más formal a lo que ya posiblemente han hablado. Boz sabe de las tierras están en venta. Y dice versículo 4, yo decidí hacértelo saber. Decirte que la compres, la tierra, en presencia de los que están aquí sentados, de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redime sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Pues si no tuviésemos mucha idea de que sobre qué iba
el pasaje, incluso el libro, ¿cuántas veces viene la idea de redimir en este versículo? 4 o 5 veces, ¿no? Eso es lo que están haciendo, eso es lo que están llevando a cabo, esa es la clave realmente de la historia, la redención. Y dice el hombre fulano, vale, si hay tierras, yo redimo las tierras de Noemí, yo no tengo ningún problema. Y luego vos podemos imaginar la situación que vos empieza a frotar la mano y dices, ya, pero solo hay un problema. Que no es simplemente las tierras. El mismo día, versículo 5, que compres las tierras de mano de Noemí, para así mantener las tierras de Elimelech, las tierras que habrían pasado a Malón y Quilión, los hijos, y ahora de alguna forma pertenecen a Noemí y a Ruth por herencia. En cuanto compres las tierras de Noemí, debes tomar también la responsabilidad de Ruth, mujer, moabita, extranjera, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Recordamos lo que hemos hablado en otras ocasiones, que hay realmente dos ideas en la redención. Algo es, por un lado, es la tierra que encontramos en Levítico 25, pero después en Deuteronomio 25 encontramos la idea de mantener el nombre. Es decir, el Redentor tenía que guardar la tierra comprando los derechos, pero guardar la tierra dentro de la familia, pero después también tenía, si no había hijos del matrimonio del difunto, el Redentor tenía que casarse con la viuda, y el primer hijo que nace de esta unión consta y cuenta como el heredero del difunto, ¿no? Legalmente, para mantener la línea y el nombre. Entonces dice vos, vale, la tierra es muy fácil, pero no te olvides de que también hay una viuda. Una viuda. Y versículo 6 dice el don fulano, no puedo. Bueno, alguien, cuando yo era un niño, alguien de nuestra iglesia, un hombre mayor, siempre me decía que el no puedo es el no quiero del no hago, ¿no? Y realmente lo que vemos aquí, el hombre no es que no pudiera, podía haberlo hecho, porque la excusa que pone, la razón que pone, es una razón de no quiero. No puedo redimir para mí, no sé que dañe mi heredad. Es decir, cuando solo hay tierras en juego, pues sí me interesa, porque en las tierras hay ganancia. Todo lo que saque yo de la tierra sería para mí, hasta que se vuelva a la familia, a ella, en el año de jubileo. Pero si hay una mujer ahora que tengo que mantener a la mujer de esas tierras, y tengo que mantener a Noemí, la suegra, si tengo que mantener al hijo que tiene que nacer para cumplir o completar el proceso de redención, y al final este hijo va a heredar esas tierras, a mí no me interesa. No es un no puedo, es un no quiero. Yo voy a estar al final gastando de mi herencia para mantener las tierras y la mujer que va y la familia que va relacionada con la tierra. Entonces, no. Yo no lo quiero hacer, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, versículo 6. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Yo cedo. Te doy mis derechos, tú cásate con ella. Si tú eres su redentor, yo no ni quiero ni puedo. Y así llegamos a versículo 7, versículo 8, con esta costumbre tan extraña. Imagina la próxima vez que vas al abogado o el gestor
y en vez de firmar y poner sello, lo que haces al abogado es quitas tu zapato y dices, mire, toma mi zapato, ya está, todo arreglado. Por lo menos un par, ¿no? Pero un zapato solo es extraño. Es que resulta totalmente que no cabe en la cabeza. Hay en la historia, en general, hay constancia de este tipo de acción, de esta forma de hacer. Es una costumbre que tiene allí. Pero también nos ayuda quizás pensarlo si miramos en Salmo 60. El Salmo 60, versículo 8, Salmo 60, versículo 8 dice, Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Ves lo que está diciendo ahí? El Señor está hablando de tener poder y dominio, soberanía sobre Edom. La idea de posesión, de que me pertenece a mí, me va a obedecer a mí. Y dice, echaré mi calzado sobre ello. Yo tendré derecho sobre esta tierra. Es la idea. Entonces algo de esto se refleja quizá aquí en Ruth, en el versículo 7. Yo te doy mi derecho. Ahora es posesión tuya. Y tú tienes derecho de redimir estas tierras, esta familia y esta mujer. Y claro, como ya en privado, en un sentido entre los dos han hablado, pues le han dado la chancla, la sandalia, y voz ya levanta la voz, levanta la vista y dice, mire, 1, 2, 3, 4, hasta 10. Vosotros y los demás que estáis aquí, sois testigos. No firmaron nada, pero hay testigos. Y si en el futuro hubiera algún problema con las tierras, con las herencias, simplemente era, y lo que habéis vivido en un pueblo pequeño, ¿sabéis lo que es eso? Solo era hablar con uno que estaba allí. Yo vi como fulano cedió sus derechos, ¿no? Esa es la idea de los testigos. Allí, en un lugar pequeño, no tenemos que pensar que Belén en aquel entonces era como Ciudad Real, ¿no? Sería un pueblo pequeño quizá de 800.000 habitantes, algo más, quizá. No estamos hablando de lugares grandes, ¿no? Todo el mundo conocía a todo el mundo y si hubiera un problema, todo el mundo se acordaría de este día cuando eran testigos de lo que se acordó. Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Realmente se va ampliando incluso más lo que está haciendo. Es toda la posesión, y no es simplemente la tierra de Noemí, por decirlo así, es todo lo que pertenecía a Elimelech, que pasaría a sus hermanos, sus hijos, pero los hijos como ya han muerto también, está todo allí que necesita ya arreglarse la cosa, y Booz dice, ahora todo lo he adquirido yo. Y los ancianos, los testigos, la gente allí dan su bendición. Testigos somos. Jehová haga
a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea. Raquel y Lea eran las mujeres de Jacob, eran las madres de Israel, por decirlo así. Las cuales edificaron la casa de Israel, ahí lo tenemos. Tú seas ilustre en Efrata, que como sabemos es el otro nombre de Belén, Betlehem, casa de paz. Efrata es casa de abundancia. Y seas de renombre en Belén, que es lo que ha pasado, porque estamos hablando de él hoy, ¿verdad? Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por descendencia de esa joven, que de esa joven te dé Jehová. Bueno, Raquel y Lea han sido nombres muy fáciles y por qué están ahí lo sabemos, son los padres de Israel, las madres de Israel, por decirlo así. Pero ese hombre Fares, ¿quién era Fares? ¿Qué pinta Fares aquí? Bueno, para saber de Fares tenemos que ir a Génesis 38 y realmente no es una historia muy bonita, no es una historia para los niños de escuela dominical, por decirlo así. Son muchos versículos, pero básicamente lo que pasa es que Judá tiene varios hijos y uno de los hijos se casa y se muere, se casa con Tamar. Se muere y Judá dice, mira, uno de los hijos no quería redimirla y dice Judá, pues hay otro que es muy joven, pero él, Sela, él te va a redimir cuando tenga edad. ¿No? Versículo 11. ¿Qué pasa? Que al final Sela tampoco quiere casarse con ella, entonces no hay redención. Esta mujer necesita un redentor y al final lo que hace ella vuelve a su pueblo, Judá va por allí, muere su mujer, entonces este hombre la ve en la carretera, ella le engaña porque él quiere ser engañado, tienen relaciones, él pensando que ella es una prostituta, la mujer se queda embarazada y Fares es el hijo que nace de esta relación ilícita. Pero cuando leemos después en las listas, las genealogías, en crónicas, parece ser que Fares llega a ser el que es considerado como el heredero principal de Judá. Ahora vemos un poco por qué está aquí en Ruth 4. Tamar era una mujer que necesitaba la redención. Tamar, a través de Fares, era como la madre de Judá, de la tribu de Judá, donde acontece esta historia entre la tribu de Judá. Entonces, igual como queremos descendencia para ti como Raquel y Lea en Israel, también como Fares y Tamar en Judá, dio a luz a Judá por la descendencia de esa joven, que de esa joven te dé Jehová. ¿Lo ves? Tamar en Judá, Tamar y Fares equivalen a Raquel y Lea en toda la nación de Israel. Es un deseo, una bendición, una oración que el hijo que salga de esta relación entre Boaz y Ruth realmente sea padre de una multitud dentro del pueblo. Versículo 13, primera parte. Boaz y Ruth se casan. Pero no es el final del libro. ¿Eso lo habéis notado? Aquí vemos claramente que no es simplemente un libro romántico, una historia, un cuento de amores para contar el 14 de febrero todos los años. Es mucho más porque sigue la cosa. Boaz tomó pues a Ruth, ella fue su mujer. Se llegó a ella, consumaron su relación y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo.
es ahora cuando realmente empezamos a ver que se cumple, se completa, se lleva totalmente a cabo toda la redención. La redención no es simplemente las tierras que hasta ahí están arreglados, sino ahora hay un niño, hay un hijo. Y el hijo, claro, como sabemos, que nace de esta relación entre Boaz y Ruth, cuenta como el heredero de Mahlon, el difunto marido de Ruth, que a la vez era el hijo de Elimelech y de Noemí. Las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente redentor, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Ahora la mujer que dice a la gente en versículo 20 de capítulo 1, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. La mujer amargada, Mara, vuelve a ser Noemí, placer, es lo que significa, recordamos su nombre. Dios le ha dado de nuevo placer. Ruth le ha dado alegría. El nieto le dará bendición. Él restaurará tu alma, Él sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Boaz, hemos pensado, o se entiende que es un hombre mayor. Él dice a Ruth en capítulo 3, no, que bendita seas tú, hija mía, que has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes, ni pobres, sean pobres o ricos. Es decir, Boaz era un hombre mayor. Boaz iba a desaparecer, digamos, pronto por muerte también, en donde quedará para Obed, para el niño, cuidar de su madre y de Noemí con la herencia que ha recibido de su madre a través de Boaz, pero porque se ha casado y, ¿me entendéis? Entonces, Obed, el hijo de Ruth y de Boaz, será de gran bendición, no solo para Ruth, sino también para Noemí también. Y vemos que Noemí, versículo 16, acepta el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Es la idea de una casa grande. Recordamos que Boaz es terrateniente, tiene tierras, tiene dinero, tiene campo, tiene trabajadores. Entonces lo más normal en una casa es que el niño fuera cuidado por una aya, como recordamos Faraón en Egipto, ¿no? Que cuando la princesa, la hija de Faraón, encuentra a Moisés, busca una aya, busca a alguien para cuidar, y al final sale Jocabed, su madre, para cuidar de él. De forma extraña vemos que son las vecinas de Noemí quien pone el nombre al nieto de Noemí, ¿no? Yo no tenía, cuando nacieron mis hijos, a mis padres llamando, o mis suegros llamando y diciendo, mire, ponle el nombre este. Hombre, había cierta presión en mi familia que Mateo tenía que llegar a formar parte del nombre del primero, Tomás, que es Tomás Mateo. Pero no estaban ellos ahí diciendo, mire, vamos a ponerle de nombre así. No venían los vecinos ahí en Santa Cruz para decir, bueno, le vas a poner... No era así. Pero aquí vemos que las vecinas que están diciendo a Noemí, enhorabuena chica, que ya lo tienes todo solucionado, muy bien. Mira, lo vamos a llamar Obed. Eso algo ahí no cuadra, pero es como lo cuenta. Entonces podemos buscar la explicación que queramos, pero es lo que hay, es lo que dice la palabra. Lo más importante quizás es el nombre. Porque Obed significa siervo. Y este siervo,
como leemos versículo 7, lo llamaron siervo. Este es el padre de Isaí, padre de David. David, el gran rey de Israel, en la línea del Mesías. Y recordamos en Isaías 49 y en otros pasajes que se refiere al Mesías como el siervo, el siervo, el siervo, el siervo. Y recalca allí, versículos 18 a 22, esa genealogía. Fares engendró a Ezrón engendró a Abraham, Abraham engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. Eso más o menos es lo que encontramos en el texto. Eso es lo que leerían el pueblo de Dios leyendo este libro. Recordamos que no sabemos exactamente cuándo fue escrito, no sabemos si seguía la tradición de que fuera Samuel o si sería un libro que fue escrito después de la vuelta del pueblo de Babilonia, años después. Pero ellos leían este capítulo y esta historia. ¿Qué tenían ellos que pensar? ¿Qué tenían que aprender? ¿Qué tenían que saber de parte de Dios leyendo esta historia? Porque si podemos saber eso, podemos saber algo para nosotros. Creo que lo primero que podían pensar ellos y que tenían que aprender es la providencia de Dios, en el sentido de que todos sus tiempos están en las manos de Dios. Dios es soberano. Dios controla todo. En el sentido de que Dios sabemos que desde antes de la fundación del mundo tenía un plan de redimir un pueblo. Y el libro de Ruth empieza ¿dónde? Empieza hablando de los jueces, que eran libertadores del pueblo, pero termina, la última palabra es David, el rey. Y David el rey, ¿quién iba a ser? David el rey iba a ser el padre del Mesías. El Mesías iba a ser el hijo de David en este sentido. Entonces, lo que vemos aquí es simplemente un Dios que controla todo, que lleva todo a su fin, que va cumpliendo con su voluntad perfecta. Es decir, Dios sabe lo que hace. Eso sería quizá muy importante si el libro fuera escrito ya después de Babilonia, ¿no? Recordamos que el pueblo ha sido llevado a Babilonia después de vivir en la tierra que Dios les había prometido. Pierden su tierra, muchos pierden hasta incluso conocimiento de sus raíces, de su familia, de su tribu, etc. Pero vuelven a la tierra y es casi como para empezar de nuevo. El templo ya ha desaparecido. Pero Dios sabe lo que hace. Sí, por favor, Sole. Me va tragando agua, y sí, gracias. Dios sabe lo que hace, ¿no? Que tenía que haber sido de gran ánimo para ellos, como lo es para nosotros. Muchas veces no entendemos lo que está pasando. No entendemos lo que Dios está haciendo. Pero Dios sabe
lo que hace. Y no importa que yo no sepa y que yo no entienda, que yo no comprenda, lo importante es que Dios sepa, que Dios sabe lo que está haciendo. Muy relacionado con eso, gracias Sole, muy relacionado con eso, es ver cómo lo hace Dios. ¿Os acordamos o recordamos del capítulo 1? Y hablamos de que como realmente cuando Elimelech y su mujer y sus hijos salen de Belén, casa de pan, lo que significa, Efrata, lugar de abundancia, realmente salen de la tierra de la promesa, salen de la tierra donde está la presencia de Dios de forma simbólica, sale en ese sentido del pacto, cruzan el Jordán, es decir, retroceden por donde Dios les ha llevado y van a la tierra de Moab, van a la tierra de los que no son del pueblo de Dios. Hablamos del pecado de la familia, de la desobediencia de ellos, de la falta de fe de ellos. Incluso cuando muere Elimelech y la familia puede volver, los hijos toman mujeres de allí, cosa prohibida, casarse fuera del pacto del pueblo de Dios, y se quedan ahí 10 años más. Y cuando vuelven ya con esa amargura que hemos comentado antes. Pero el pecado de estas personas y el sufrimiento que sufren a causa de su pecado no entorpecen la voluntad de Dios. No es excusa para pecar libremente. No podemos pecar para que la gracia abunde. Pero nuestro Dios es tal de que aun cuando su pueblo vaya en contra de Él y de su voluntad, aun estos hechos y acciones llegan de alguna forma que no podemos entender y de ninguna forma validan el pecado, llegan a formar parte del proceso del cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Os acordáis de José? Me encanta este pasaje en Génesis 50, ¿no? Donde José al final se revela a sus hijos, a sus hermanos, perdona, y bueno, es al final de su vida, perdona, cuando el padre ha muerto en Génesis 50, versículo 20, sabemos que los hermanos están delante de él, han muerto su padre y ellos ahora están pensando, bueno, ya que papá no está para proteger a su favorito, pues va a buscar la venganza. Es el primer ministro de Egipto, nos va a machacar por todo lo que habíamos hecho. Le maltratamos y luego le vendimos como esclavo, etcétera, etcétera. Y él dice, versículo 20, seguramente conocéis las palabras, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Con toda la maldad y el pecado que había, Dios estaba obrando. Y ni vosotros, ni la mujer de Potifar podían parar la obra de Dios. Ejemplo más grande, mejor, vente conmigo a la cruz. Los judíos quieren que este estafador muere. Dice que es el Mesías y todo el mundo sabe que no lo es. Que muera. Los romanos quieren que muera porque está en peligro de crear una sedición allí entre su seguidor y todo el mundo que están con él. Satanás quiere que este hombre muere porque sabe que sí que es el Hijo de Dios y que sí hay gran peligro. Y con todo esto, con todo este odio, con todo este pecado, con todo,
Cuando los judíos y los romanos y Satanás mismo están observando a Jesús clavado en la cruz y están diciendo, ¿veis cómo hemos hecho nuestra voluntad? Dios está en los cielos riéndose de ellos diciendo, no, pero yo estoy haciendo mi voluntad. Eso es lo que vemos aquí. Vemos también, cosa que los judíos tenían que aprender, que el propósito de Dios era llamar a todas las naciones a sí mismo. Vemos a Ruth, una mujer moabita, injertada, sí, dentro del pueblo, pero es más, injertada en la mismísima línea mesiánica, una extranjera. Y durante la historia de Israel vimos cómo los extranjeros sí podían entrar en el pueblo. Aunque el pueblo judío realmente pensaban que ellos eran la nación elegida por Dios, sí, pero el plan de Dios era que Israel fuera de bendición a otros, ¿no? Rahab entra en el pueblo de Dios. Había estipulaciones sobre los extranjeros que venían. Naamán, que viene de Asiria y disfruta de la bendición de Dios y conoce a Dios y empieza a adorarle como el Dios verdadero. Vemos todavía en el tiempo de Jesús como realmente eso no había calado bien en la mente de los judíos, porque Jesús tenía que contar la parábola del buen samaritano, que el que hace la voluntad de Dios es el samaritano, no ni el sacerdote ni el levita. Era impensable para los judíos eso de que los extranjeros formasen parte del pueblo de Dios, pero los caminos del Señor son impensables. Todo lo que hace Dios no conforme a la lógica humana, a los deseos humanos. Son algunas cosas que quizás los judíos tenían que aprender, que podemos aprender. Pero también aquí claramente tenían que ver y recordar y aprender y seguir o salir reforzados en la idea de que Dios iba a enviar un Redentor, el Mesías, uno para redimirles. No entenderían mucho de ello. Tenían algunos detalles. Sabemos cómo esa revelación del Mesías iba creciendo desde Génesis 3:15 hasta la llegada de Jesús, ¿no? Tenían pocos detalles, pero aquí el hecho de relacionar todo con David, terminar en David, leyéndolo, seguramente de alguna forma les hablaría de aquel que iba a venir. Tú y yo tenemos la gran ventaja de venir a esta historia, venir a este capítulo 4 después. Y nosotros podemos decir que sí, tenemos un Redentor, el Redentor, nuestro Redentor, que es no David, no Boz, sino que es Cristo Jesús. Ruth y Boz, versículos 9 y 10. ¿Qué vemos ahí? Boz redime a Ruth. Y bueno, vemos aquí un Redentor que compra. Vosotros sois testigos de que he adquirido, he comprado de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malón. 1 Corintios 6,
20. 1 Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son Dios. Habéis sido comprados por precio. Nuestro Redentor, hecho como voz, nos ha comprado y sabemos el precio que pagó. Su sangre en la cruz de Calvario. Volviendo a Ruth, versículo 10, que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita. Tenemos nosotros, tú y yo, como sabemos, un Redentor que se casa y se casará con su novia perfecta. Es una idea que viene varias veces en Apocalipsis. Pero por ejemplo, Apocalipsis 19, versículo 7, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Cristo Jesús, el Cordero, el Redentor. Su esposa no se llama Ruth, se llama la Iglesia de todos los siglos, de todos los tiempos, de todas las naciones, de todas las lenguas. El pueblo de Dios por quien murió Cristo en la cruz para redimirles. Tenemos, si volvemos a pensar en Boaz y Ruth, ahí versículo 10, tomo por mi mujer a Ruth para restaurar el nombre del difunto. El nombre tiene que seguir. Otra vez en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, nuestro Redentor garantiza, da garantía de que nuestro nombre sea perpetua. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Eso es lo que iba a pasar con el nombre de Mahlon, del nombre de Elimelech. Iba a desaparecer su nombre, pero el Redentor viene y dice, no, voy a mantener el nombre. Y Cristo dice, no borraré el nombre de los míos del libro de la vida. Tenemos nosotros un Redentor, el Redentor. Vos dice que va a restaurar y garantizar la heredad para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Saliendo de Apocalipsis, tenemos en Tito 3:7. Tito 3, perdone que estamos un poco saltando de versículo a versículo, pero quiero que veamos con claridad que aquí vemos al Mesías, al Cristo Jesús. Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, o más conocido quizá en Romanos 8, 17, donde leemos, y bueno, versículo 16, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Y para explicarlo, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Tenemos una herencia en nuestro Redentor. Y hablando de Ruth y Boaz, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos de la puerta de su lugar. En ese sentido, tenemos un Redentor que no dejan que los muertos sigan muertos y en el olvido. Hay como algo de restauración. El nombre de Mahlon y de Chilion, su memoria, aunque habían muerto, es como siguiesen de alguna forma. Y otra vez en Colosenses 3:3 vemos el paralelo con nuestro Redentor. En Colosenses 3:3, porque habéis muerto
y vuestra vida. Es extraño, si hemos muerto, ¿cómo es que tenemos vida? Habéis muerto, vuestra vida está escondido con Cristo en Dios. O 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Donde vemos en voz sus acciones con Ruth, vemos representado a nuestro Redentor. Pero rápidamente, venid conmigo al versículo 14, porque hay algo interesante aquí que podríamos perder si no parásemos. Las mujeres que dicen a Noemí, loado sea el Señor, están hablando con Noemí. Es muy extraño que ahora no está hablando de Ruth. Ruth desaparece. Cuando haya dado luz al niño, no se hable de Ruth ni de Boz, se habla de Noemí. Y las mujeres dicen a Noemí, loado sea el Señor Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente. Perdona, pero es que Boz se ha casado con Ruth. Loado sea el Señor, que hizo que no te faltase hoy pariente, redentor, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama, lo ha dado a luz. ¿Ves? Ahora el redentor de Noemí no es Boz, sino es Obed. Entonces, no es simplemente la idea de fijarnos en Boz como redentor, sino fijarnos en la redención que redentores y el redentor va a traer. Cuando las mujeres hablan de este redentor, cuando hablan de Obed, cuando hablan del Hijo, dicen que será celebrado en Israel, celebrado entre su pueblo, glorificado, exaltado, alabado. Podemos citar cualquier texto, pero en Apocalipsis hay un sinfín, pero mire, tenemos por ejemplo, Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9, cantaban los seres vivientes que están y los ancianos, cantaban un nuevo cántico. Apocalipsis 5:9, diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Palabras de alabanza por nuestro Redentor y la redención que tenemos en Él. Las mujeres hablando de Obed, del Hijo, dice que Él como Redentor restaurará su alma, su vida, su espíritu. Realmente es la palabra. Tenemos esas palabras tan bonitas en en Isaías 49. Isaías 49. Versículo 6, versículo 7. Poco es para mí que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta el postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes, se levantarán príncipes y adorarán a Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Restaura la vida, el Redentor nuestro. Esas son palabras proféticas que hablan del siervo, que hablan del Mesías, que hablan de Cristo Jesús. Y sustentará, versículo 15 de Ruth 4, Obed, ese Redentor de Noemí, Él la va a sustentar en su vejez. En cuanto se vaya acercando a la muerte, va a ser sostenida por el Redentor. Esas palabras tan conocidas, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Todo esto, y hay mucho más, pero todo esto, todo lo que hemos visto en esos últimos puntos nos habla del Hijo de David como redentor de los extranjeros, los que estábamos alejados de Dios, de los necesitados, los que estamos en penuria espiritual, los inmerecidos, que no tenemos nada nosotros que merezca que Dios o Cristo nos redima, los amargados por el pecado y por la vida, castigados por Dios, como decía que era Noemí. Vemos este Redentor que ha comprado a su novia, la iglesia, con su sangre, siendo pariente cercano, que tomó nuestra carne, ¿no? Se hizo uno de nosotros, llegó a nuestra estación, a nuestra situación, llegó a ser hombre sin dejar de ser Dios. ¿Os acordáis de las palabras del escritor de Hebreos? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Este es nuestro Redentor. Ese es nuestro voz. Ese es nuestro vez. Este es nuestro David. Este es nuestro hijo de David. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto es, hermanos, nuestro Redentor. Mi pregunta para todos en esta mañana es si realmente tú le conoces a Jesús como tu Redentor. Si el precio que Él pagó en la cruz, tú puedes decir, Cristo lo pagó por mí, para que yo formara parte de la novia, de la esposa, de la iglesia de Cristo, para que aquel día cuando se están celebrando las bodas del Cordero, yo esté allí, porque este Cordero también es mi Redentor. Que sea así. Amén.